Bienvenidos a la escuela dominical de la iglesia Bracewood, Asamblea de Dios y el campo hispano. El título de la lección de hoy es Panorama profético del fin de los tiempos. Subtítulo es A través de la fe en Cristo. Los creyentes pueden mantenerse fieles y firmes en Él en tiempos peligrosos. La lección en una oración es: el pueblo de Dios, fortalecido para entender la visión, o quizás los tiempos, y para brillar en la oscuridad hasta el tiempo del fin. Versículo clave se encuentra en Daniel capítulo 12 y el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy tenemos que tomar una decisión, especialmente en estos días. Debe de traer a nuestra mente la posibilidad de que se aproxima el rapto. Aquí nos dice que muchos de los que duermen en el polvo, los que ya están muertos, los que están sepultados, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta visión de Daniel es para llamarnos la atención y que tomemos decisiones. Y también para prepararnos. Dios nos dice antes de tiempo lo que está por acontecer, para que cuando acontezca sepamos que es Dios que controla las naciones, que es Dios que controla nuestro futuro. Pero también para darnos la oportunidad que si nosotros creemos en Él, nosotros seremos levantados para vida eterna y no para vergüenza. Aunque hay repeticiones en estas visiones que vamos a estar estudiando en esta lección de otros previos estudios, en esta lección el enfoque está en la intervención de Dios en cuestión política mundial a favor de su pueblo. Después de Alejandro el Magno, su reino fue dividido, no entre su familia o descendientes de él, sino entre 4 de sus generales. En los capítulos 10, 11 y 12 que estaremos repasando, no vamos a tener tiempo para detallito, es mucho material, y traté de sacar aquello que me impresionó, sería más importante para la iglesia en estos días. En estos capítulos Daniel se concentra más en los seleucidas y ptolemaicos, o sea, 2 de los generales de Alejandro el Magno, el uno que ptolemaicos en Egipto y el otro para el norte, allá para donde estaba Babilonia en aquel entonces. Y estos dos, vamos a ver en el capítulo 11 cómo, ay Dios mío, cómo vivían guerreando, y Israel en el mero medio. Israel fue impactado por estos conflictos, y estaremos viendo que a veces guerras y rumores de guerras impactan la iglesia también en nuestros días. Los seleucidas estaban para el norte y oriente de Israel, mientras que los ptolemaicos, ubicados en Egipto, controlaban la tierra de Israel, y los dos estuvieron peleando sobre Israel, y Israel sufrió por consecuencia de esas guerras entre estos dos imperios o dinastías. Estas visiones que recibe Daniel son evidencia de que Dios no ha terminado con su pueblo Israel aún en nuestros días, porque vamos a ver en esta visión que Dios nos lleva hasta la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos,
pero luego nos brinca en la era de, ya sea de gracia, la era de la iglesia, y entramos a la gran tribulación, la última semana. Lo que quiero que aprendamos de esto es que Dios usa los acontecimientos mundiales para completar su plan de redención. Es su voluntad de que nadie se pierda, y a veces en medio de todos estos conflictos internacionales, Dios está llamándonos a nosotros a la atención a que no confiemos en hombre, porque el que confía en hombre, dice Jeremías, maldito es, y que reconozcamos el reino de Dios, que Dios es el único que merece que creamos en él. También que las enseñanzas de esta lección sobre el tiempo del fin deben influenciar nuestras vidas hoy. De lo que estudiamos y aprendemos de ello debe de determinar cómo nos conducimos, cómo nos portamos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo obramos, y que debe de afirmar nuestra fe en Dios. Por último, estas mismas enseñanzas deben de convencernos de permanecer fiel en Cristo en tiempos peligrosos, ya sean políticos, materiales, naturales, espirituales, sean lo que sean, en todos tiempos peligrosos para la iglesia. Debemos de permanecer fiel y firmes en nuestra convicción en Cristo Jesús como Señor de señores y Salvador y Redentor nuestro. El exilio de los judíos de 70 años ocurrió durante el imperio babilónico bajo el reino de Nabucodonosor, y terminó bajo el imperio medo-persa bajo Darío. Y Ciro, Darío, fue instruido y profetizado de él, instruido por Dios para que le diera permiso a Israel que regresara a Jerusalén. No todos los judíos regresaron a Jerusalén, porque ya tenían sus casas, sus familias establecidas, ya se habían ajustado y no querían hacer ese viaje sin saber qué les esperaba. Muchos se quedaron, entre ellos Daniel, entre ellos Mardoqueo y Esther, y hablaremos de ellos un poquito más adelante. El imperio babilónico fue representado en las visiones por la cabeza de oro y de un león con alas de águila. El de Medo-Persa por el pecho y brazo del ídolo, de la estatua de plata, y era hecho de plata, un oso con 3 costillas entre sus dientes, y el carnero de 2 cuernos, uno más alto que el otro, quien era Darío, de quien profetizó Jeremías, y cuerno pequeño era Ciro. El libro de Esther ocurre durante el reinado de Medo-Persa, el tercer rey, que llegó a ser el esposo de Esther. Y sabemos que Amán había planeado la destrucción, la eliminación de todos los judíos, y cómo Dios dejó testigo en los países para que Esther se presentara como reina y pudiera salvar a los judíos, a todos, porque donde quiera que se encontraran los iban a matar por orden del rey. Pero por la gracia de Dios, Esther llegó precisamente para ese momento, así como ustedes y yo estamos hoy aquí para este momento, para este día. Que sirvamos en honrar a Dios en nuestra conducta y en nuestro hablar. El imperio macedónico, o sea, griego, bajo Alejandro el Magno, fue representado por el vientre y muslos de bronce de la estatua y por un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas y 4 cabezas. Las cabezas representan los 4 generales que dividieron el reino de Alejandro después de su muerte. La lección de hoy se enfoca en los imperios que nacieron de 2 de los 4 generales, los seleucidas y los ptolemaicos. Las piernas del hierro de hierro
de la estatua fue el Imperio Romano, representado por las piernas de la estatua hechos de hierro. Una bestia, ellos fueron representados, o Roma fue representado por una bestia que no da una buena descripción, que tenía unos dientes grandes de hierro con 10 cuernos. Ahora, los pies de parte de hierro y parte de barro cocido fue el del nuevo Imperio Romano, que se levantará a principios de la nueva o de la gran tribulación. Los 10 cuernos se cree ser una alianza europea en los últimos tiempos. De los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Delante de este cuerno pequeño se arrancan 3 cuernos de los primeros 10 cuernos. El cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estos 3 cuernos fácilmente pueden representar al diablo, al anticristo y el falso profeta. Después hablaremos más sobre el tiempo del fin, pero en este libro de Daniel encontramos a un varón, el autor del libro, un varón que nos sirve de marca distintiva de fe. Queremos saber cómo se manifiesta la fe en vida. Estudiemos la vida de Daniel. Aunque no estuvo directamente involucrado en la reconstrucción del templo, pero sí oró por su terminación, y aunque nunca lo alcanzó a ver, pero oró por algo en que creía, aunque él no tuvo el privilegio de verlo y estar ahí presente. También Daniel, aunque creyó, nunca recibió lo que se prometió. Estas visiones nunca las vio, él solo las proclamó. Pero él creyó suficiente en estos tiempos y provocó la gran intercesión del capítulo 9 de Daniel. Aunque creyó, él no recibió lo que fue prometido. Él oró por bendiciones que nunca personalmente atestiguó ni disfrutó. La visión final de Daniel revela tiempos peligrosos para el pueblo de Dios, no para la iglesia. Las profecías de Daniel están limitadas al pueblo de Israel, como espero poder probarles. La lección de hoy, en una oración: el pueblo de Dios fortalecido para entender la visión y para brillar en la oscuridad hasta el tiempo del fin. El primer punto, fortalecido para entender la visión. Subpunto A, una visión final preocupante. Y veremos aquí cómo responde Daniel a esta visión. No fue fácil para Daniel y tuvo que recibir intervención de parte de Dios para ser fortalecido por el contenido de la visión. No lo entendía, pero entendió suficiente para saber que su pueblo iba a sufrir y sufrir grandemente, y esto lo conmovió y lo desmayó. Bueno, vamos a leer Daniel capítulo 1, verso 1 al 11. No voy a leer todos los versos, es imposible, pero ahí espero que ustedes estén en su casa y lo lean cuando tengan tiempo. Daniel capítulo 10, verso 1 al 11. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, Eufrates. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo,
y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no quedó fuerza en mí, ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Aunque Daniel no regresó con los judíos que regresaron a Jerusalén, él, cuando regresaron a reconstruir el templo, Daniel se mantenía informado y quizás había escuchado de las oposiciones contra la construcción, edificación del templo, y quizás contra los contratiempos y desánimos, y esto le perturbaba. Daniel tenía un gran amor por su país, tenía un gran amor por sus hermanos. Que Dios ponga ese mismo gran amor en nosotros, que no nos guste ver a nadie sufrir como estamos en estos días. Él se encontraba a la orilla del río cuando se le aparece este varón, y según eruditos, este varón que se le aparece puede haber sido Jesús, una manifestación de Jesús preencarnado antes de que se hiciera carne, como nos dice Juan en el capítulo 1. En pocas palabras, Jesús se le aparece en forma visible, que se puede ver antes de recibir carne y ser hecho carne. Daniel, al ver esto, cayó como desmayado a tierra, y los demás que no lo vieron huyeron y dejaron a Daniel solo con esta situación. Leyendo el verso 10 en adelante, dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Daniel cayó desmayado porque entendió inteligentemente, se dio cuenta de lo que estaba por acontecer cuando vio esta visión. Y fue la única forma de responder, hermanos. Le espera peores cosas a un mundo que continuamente ha mostrado gran desinterés y hostilidad contra todo lo que es de Dios, pasando leyes, aprobando de relaciones homosexuales, de géneros sexuales, evitando y prohibiendo la oración y la Biblia en las escuelas. Cada vez un gobierno hostil, más y más hostil contra Dios, y que hasta propusieron ciertas amendas a remover "en Dios confiamos" de las monedas y los billetes. Gracias a Dios que no ha sido aprobado, pero si las situaciones siguen como están, debemos de tener cuidado, y hay gran sufrimiento para muchos cristianos tibios, que ni son calientes y no son fríos, y Dios prefiere que fuéramos fríos a que fuéramos tibios. Debe de dolernos este juicio que vendrá sobre ellos si no aprenden de estos tiempos, de esta temporada en que nos encontramos. Esta visión fue la respuesta a la petición de Daniel. Tenía 21 días de estar orando, y quizás la intensidad de no recibir respuesta le ha de haber preocupado más. El varón quería estar seguro de que se le apareció aquí la visión,
preencarnada de Cristo, quería estar seguro que Daniel comprendiera cómo Dios estaba obrando en los acontecimientos mundiales para poder animarlo y que él pueda animar a su pueblo en esos días difíciles que se aproximaban. Creían que habían sufrido anteriormente, venían peores tiempos. Estas palabras deben de alentarnos a nosotros, hermanos. Dios está obrando en medio de esta pandemia. Está trabajando, quizás no lo sintamos, pero sepa esto. Esta pandemia no pescó a Dios de sorpresa. Dios sabía que venía y Él preparó su pueblo para ella. Y Él sabe cuánto tiempo va a durar. Él pone sus límites a las situaciones. El exilio de los judíos le dio 70 años. ¿Cuánto nos dará a nosotros? No sé. Pero Dios, hay que orar y hay que interceder, hay que sentir la aflicción de Daniel en estos días y interceder por el pueblo de Dios, la iglesia. Que no flaquee, que no desmaye, que siga firme. En su punto B, ataques al mensajero. Dios responde a Daniel el primer día que oró y envió al ángel con la respuesta al mensajero, pero el mensajero es atacado y el mensajero se vio obligado a distraerse y a atacar al príncipe de Persia y por último al príncipe de Grecia. En Daniel capítulo 10, verso 12 hasta el capítulo 11 y el verso 1, y solo voy a leer varios de estos versos, no todos. Cuando Daniel comenzó la oración, la respuesta fue enviada, pero Daniel no se enteró de esto. No fue hasta después de 21 días que el ángel se le presenta y le dice que el primer día salió él para responderle. Al leer del verso 12 en adelante, dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y escuche bien las palabras. Daniel aquí se humilla, dispuso su corazón para entender y se humilla delante de la presencia de Dios. No está pidiendo el fin de los conflictos que los judíos afrentaban y estaban sufriendo en ese tiempo. No pide que Dios remueva esa aflicción, esa opresión sobre ellos. No, él humildemente está pidiendo de Dios y que Dios intervenga y fortalezca a su pueblo y que puedan terminar aquello. Ya se terminan los 70 años y Daniel quiere ver a su pueblo establecido en su tierra, pero Dios le da visión más adelante. La respuesta no era para el momento. Dios le está diciendo los planes que Él tiene para que pueda andar en la plena certidumbre y confianza de un Dios que está operando en los eventos mundiales. Siguiendo leyendo el verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermano, hay que seguir orando, no orar, y si no vemos nada, no desmayar. Daniel siguió intercediendo hasta que recibe respuesta. Y es que durante el tiempo que estamos intercediendo, estamos afligidos en oración intercesora delante de Dios. Dios está guerreando, enviando ángeles, y quizás los príncipes del aire de Persia o de otros países se levantan en contra de la respuesta. Pero el profeta de Dios aquí, el siervo de Dios, sigue insistiendo en esa intercesión. Hacer firmes en esa intercesión, no desmayar, hermano.
Este mensaje nos muestra que mientras cosas ocurren en la tierra, hay una guerra que coincide con nuestras peticiones en el ambiente espiritual, que nosotros no vemos. A Daniel se le fue informado, a nosotros quizás no se nos informe, eso hay que asumir que eso está ocurriendo en estos días. Hay un movimiento a levantar un mundo mundial, un gobierno mundial. Hay que orar que el mundo, en lugar de establecer un gobierno mundial, reconozca el gobierno mundial que ya existe, el gobierno de Dios. En el verso 18 dice: aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. El verso 20 dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces el ángel sabía que Alejandro el Magno estaba preparándose, quizás ya había empezado sus invasiones en esa temporada que está Daniel intercediendo. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Miguel, príncipe de Israel, se une a la causa de Israel. Tenemos príncipes, hermanos, sobre la iglesia y sobre nuestras naciones también. El ángel Gabriel vino para animar a Daniel y fortalecerlo. Y Daniel estaba afligido y angustiado, pero fue fortalecido. Y puedo detectar una urgencia de parte del ángel, que en estos versos, como si está ansioso por regresar a la guerra. No quiere darle ventaja al príncipe de Persia. Quiere regresar y unirse con el ángel Miguel. Está ansioso. Es tan intensa la batalla que necesitó Gabriel ayuda del ángel Miguel, el príncipe de Israel. ¿Qué tan fuertes son los demonios, hermanos? A no atrevernos, presentarnos delante de los demonios, a menos que estamos asegurados de que el Señor de señores y Rey de reyes gobierna en nuestro corazón y hace morada en nosotros. Porque a nosotros los demonios no conocen, pero si está Cristo en nosotros, el demonio bien conoce a Cristo, y contra él nadie puede, porque mayor es el que está aquí que el que está en el mundo. Pero vea la cosa seria. Hay guerras espirituales en nuestros días, y el diablo reconoce que sus días se aproximan, son cortos, y está intensificando sus ataques. Si fue el caso en aquel entonces, mucho más hoy en nuestros días. Aprendamos, queridos hermanos, nuestra responsabilidad y obligación de interceder por nuestros países, en nuestros líderes seculares, Señor, y especialmente líderes espirituales, para que Dios responda a las circunstancias negativas que gobiernan. También aprender que Daniel no cesó de orar y ayunar mientras no recibía noticias. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Le doy gracias a Dios que tenemos ángeles que no se dan por vencido, ángeles que tienen la plena seguridad y confianza del final de este conflicto, y por eso siguen adelante guerreando a favor de nosotros, a respaldarlos con nuestras oraciones, hermanos, a respaldarlos con nuestra abnegación, a respaldarlos con nuestra humillación, a respaldarlos con nuestra búsqueda de aquel que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, alzar nuestra mirada al autor y consumador de nuestra fe en estos días, y a pedir que Él intervenga en estos asuntos. Así como nos dice el modelo de la oración: sea la voluntad de Dios hecha en la tierra como es en los cielos. A pedir por eso, pero no podemos pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestro mundo si no la estamos cumpliendo nosotros, en nosotros mismos. A pedir que se haga su voluntad en nosotros y que nosotros hagamos su voluntad en el mundo. Punto número 2, el pueblo de Dios brilla en la oscuridad.
El subpunto A, las guerras afectan al pueblo de Dios. Esto se encuentra en Daniel capítulo 11, versos 2 al 35, que son muchos versos para atreverme a leerlos. Mejor voy a enfatizar ciertos puntos sobresalientes. Pero les pido que ustedes léanlo en la comodidad de su casa. Tienen tiempo, mucho más tiempo que nunca. Notamos aquí en este capítulo 11, donde vemos el rey del sur, el rey del norte, y se enfuria y se levantan y traen más tropas. Bueno, y estos pelea, hermanos, Israel entre medio de los dos. Allí es como niños a veces ven sus padres agarrados ahí como perros y gatos, y los niños se meten en medio llorando por los dos. Y aquí Israel en medio, y Daniel vio eso, y por eso le dolía y intercedía con esa pasión, ese abandono, ese entrego, que por 21 días estuvo en ayunas y oración intercediendo. La iglesia, hermanos, sufre cuando el mundo se alborota, cuando hay guerras, y cristianos van a sufrir también. En el verso 2 dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia, o tratará, pero no lo logrará. Y vemos aquí que reyes y este reino aquí peleando, y cada uno quiere dominar sobre el otro. Y los caprichos de estos, y que no toman ni en cuenta sus súbditos. ¿Cuántos murieron en estas constantes, seguidas guerras por dominio que nunca lograron de por sí? Y el último rey de Persia, el cuarto rey, creo yo que es Asuero, el esposo de Esther. El libro de Esther, ahí leemos cómo Dios intervino para evitar la eliminación de los judíos, debido a Amán, que convenció al rey, y gracias a Dios que Esther estaba en el preciso momento. Hermanos, nosotros estamos aquí para este momento, a ser fiel a estos tiempos y detener las olas de las maldades que se levantan contra la iglesia también. Porque si se levanta un gobierno mundial, ¿cuál va a ser la religión? Va a ser una sincronización de religiones, porque no pueden favorecer una sobre otra. ¿Y dónde va a querer? El cristiano siempre es el que pierde. Su hermano, hay que interceder. Nuestros hermanos ya están sufriendo persecuciones en India, están aprovechando estos asuntos, estas confusiones, esta pandemia para atacar la iglesia y quemar iglesias. En Nigeria y en otros países, en el Medio Oriente también. Hay que interceder por ellos. Estamos nosotros aquí a levantar el grito de Daniel. En el verso 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, no la voluntad de Dios. Marque eso bien: hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado. Grandes aspiraciones. Dios levanta reinos y termina con reinos. Y todo a favor de su pueblo. Y será repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Se está hablando aquí de Alejandro el Magno. En el verso 5: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande.
Acuérdese que este reino será arrancado. Y dice aquí, repartido hacia los 4 vientos del cielo. 4 generales. Este rey, los Ptolemaicos, que gobernará sobre Egipto, es el rey del sur. Lo puede identificar en el resto del capítulo. Veremos después que no trataron bien a Israel, los persiguieron. De aquí en adelante veremos los conflictos entre el rey del sur y el rey del norte. Estos 2 reyes afectarán la historia de Israel de los 300 años antes de Cristo hasta los 100 años antes de Cristo. Casi más de 200 años persiguiendo y Israel sufriendo, que no sabía ni qué esperar. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Estos serían considerados los 400 años de silencio que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no se levantó profeta, juez, rey de Israel. Llegó el día que se levantaron los macabeos, un grupo de guerreros rebeldes que lograron establecer la dinastía herodiana, que duró hasta después de Cristo. De estos reyes que continuamente peleaban entre sí mismos, se lee de ellos en el verso 3, el verso 8, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Fue y le quitó los juguetes y se los trajo. Continuando adelante en el verso 10, dice: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente a inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Viene aquel y lo ataca, y este de acá se enfurece y lo ataca. Como niños aquí, peleando. Como he visto en ocasiones, había una disputa entre 2 terrenos. Y uno reclamaba que el otro había puesto la cerca 2 pies adentro de su terreno, y un pleito que fue a dar hasta las cortes. Y aquí estamos viendo esto, y los vecinos tuvieron que aguantar, porque buscó respaldo de otros que fueran testigos de lo que había hecho este vecino, y fue y buscó sus respaldos, y así lo vemos aquí. Digo, el ser humano no cambia, hermanos. Lo triste es que toda la gente aquí, bajo estos reyes y los soldados, cuántos soldados perdieron su vida, cuántas familias, cuántas esposas quedaron viudas, cuántos niños huérfanos, debido a los caprichos de estos reyes. Las 2 familias de estas familias que estaban peleando por 2 pies de terreno, sufrieron también, se peleaban entre ellos, no se podían ver, que pronto se olvidó la amistad que disfrutaron, y la amistad que disfrutaron cuando estaban peleando con Alejandro el Magno. De repente aquí son los peores enemigos, y estaban peleando por algo que ellos no consiguieron. Dios se los había dado. Dice aquí: se airaron los hijos, se enfureció el rey del sur, se elevará su corazón. En el verso 14 dice: en aquellos tiempos se levantará muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Se levantarán unos, habrá rebeldía o guerras civiles, pero muchos van a caer. Dice: hombres turbulentos. En el verso 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este verso se refiere a Antíoco el cuarto Epífanes. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará. Es del rey, y aquí está chillando. Y volverá y se enojará. Primero llora, se entristece y luego se enoja. Oiga, qué tan volubles.
qué tan inseguros, qué tan chiflados, qué tan caprichosos. Tenemos líderes así en nuestros días. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Cuando Antíoco no pudo contra Egipto, se desquitó contra los israelitas. Trató de ganar a Egipto, trató de vencerlo, y cuando falló y cayó y no logró, cuando venía de regreso le cayó encima a Israel, como si ellos hubieran sido responsables. Lo vemos en el verso 31, y dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación. Antíoco termina poniendo una estatua del dios Suez en el templo de Jerusalén. Lo desagró, lo entró, lo ensució y lo puso en la estatua del dios de dioses de ellos. Solo los judíos se rebelan contra él, y logrando la victoria en la revuelta de los macabeos. Pero ¿cuántos judíos perdieron su vida en estos revueltos? Esta victoria les permite limpiar el templo y restaurar su adoración y sus prácticas, que fue profetizado. Leemos eso en el verso 32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores, este es Antíoco, del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Subpunto B: los fieles se destacarán. La luz seguirá resplandeciendo. La luz no perderá su sabor, su salinidad en estos tiempos. Leyendo de Daniel capítulo 11, verso 36 al capítulo 12 y el verso 4, que de nuevo, muchos versos. Yo les pido por su permiso para brincar y concentrarme en algunos puntos. Ustedes léanlo, por favor, para que entiendan lo que estoy queriendo enseñar. De repente aquí llegamos a un punto, y cuando el templo en el año 70 es destruido por los romanos y el templo es polvizado, y brincamos a este tiempo y nos acercamos a la gran tribulación. La historia continúa con la nación Israel. En estos días la iglesia es la que representa a Dios. Pero Dios no ha terminado con los israelitas, tiene promesas para ellos. Solo lean el libro de Romanos 9, 10 y 11. Lean el capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo reconoce eso y empieza a interceder por su pueblo. Vamos a brincar los tiempos de esos años. Y en esta temporada se levantará el anticristo, que se considerará rey, pero también se considerará Dios. Y lo encontramos en los versos 36 de estos pasajes. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, el espíritu satánico, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él quiere ser el número uno, el espíritu del anticristo. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan,
y por precio repartirá la feria, la tierra digo, y por precio repartirá la tierra. Es el tiempo de la señal del hombre o la marca de la bestia. En el verso 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Eso habla de los 3 años y medio donde forma un pacto con Israel y les permite y se presenta como un amigo de ellos. Pero a la mitad del tiempo de la tribulación se levanta en furor y termina con el templo y termina con los sacrificios. Y aquí lo vemos al último, dice, y no tendrá quien le ayude. Y la guerra de Armagedón no tendrá quien le ayude, porque el que viene contra él no puede. Y por más gente que se unan a él, contra mi Cristo, nuestro Cristo, nadie puede. Eso debe de llenarnos de aliento. El diablo hará y deshará, los gobiernos harán y desharán, y pelearán y se agarrarán, y bueno, celos, corajes, rabias, se entristecerán y luego se enojarán de nuevo, pero hermanos, Dios sigue en su trono. Se dice el anticristo en esa guerra que no tendrá quien le ayude. Ni el diablo mismo le podrá ayudar, ni la bestia. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos y de 3 cuernos que se levantan? Será una el anticristo, el otro Satanás y el otro la bestia, queriendo imitar la Santísima Trinidad. En Daniel capítulo 12, verso 1 al 4, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Miguel, el príncipe de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De ahí saldrán los 144,000 que aceptan al Mesías, al Cristo como su Salvador. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua durante la tribulación. Aquellos que no aceptan la marca de la bestia, y aquellos que de repente empiezan a creer en Cristo serán martirizados, pero aquí los vemos resucitando para vida eterna, mientras aquellos que murieron de los desastres naturales y de estas guerras, ellos van a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, presten atención. Prestemos atención. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se está aumentando la ciencia, hermanos. Se nos aproxima estos días. Punto número 3, el tiempo del fin. Su punto A, el propósito redentor de Dios. Daniel capítulo 12, versos 5 al 10, aquí sí lo voy a leer. Y dice: yo, Daniel, miré y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados.
En el verso 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra. Ya lo he leído, perdonen. Pero hablando de la primera mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo hará pacto con el pueblo de Israel, luego se romperá a mitad de año y lo caerá sobre Israel con furor, con ira, queriendo eliminarlos por completos. Pero en este tiempo, dice, muchos serán limpios, emblanquecidos. Porque Dios va a ver ahí 144,000 que van a estar atestiguando del Mesías. Y luego va a haber los 2 testigos a mitad de tribulación. Hay gente que creen que eran Moisés y Isaías. Yo, en mi opinión, creo que es Enoc y el profeta Elías que no murieron. Porque estaba el hombre primero morir. Y ellos 2 no murieron físicamente. Y aquí mueren. Moisés murió, sabemos eso. El profeta Isaías murió, sabemos eso. Pero Enoc y Elías no murieron. Pero aquí van a morir a mitad de la gran tribulación. Entonces Dios nos informa de los últimos tiempos para que hoy respondamos al Evangelio y lo prediquemos. Y que para aquellos de nosotros que hemos respondido al Evangelio, sigamos firmes en medio de la tormenta. Su punto B, la fidelidad es necesaria. Daniel capítulo 12, verso 11 al 13. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El verso 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Sigan fiel, sigan fiel. Llegará el día que recibiremos nuestra herencia. Y no olviden aquellos tesoros que tenemos guardados allá en el cielo, donde no pueden ser corrompidos. Hermanos, a ser fiel. En estos días de pandemia, Dios desea fortalecernos para que brillemos hasta el tiempo del fin, hermanos. Que Dios me los bendiga.